la radiología, ajá, sí, la radiología se empezó a usar, se empezó a usar en, se empezó a usar en, a finales del siglo XIX, y ya en la primera década del siglo XX ya se planteaba que el mejor estudio para conocer los pulmones y el área cardíaca era una radiografía de tórax póstero-anterior simple. O sea, rápido, la radiología se extendió y entró en el siglo XX, como un medio diagnóstico de amplia extensión. Ahora, ¿qué pasaba? Hay estructuras que no se podían visualizar, porque si bien se visualizaban bien los huesos, la sombra mediastínica, hay estructuras que no tenían suficiente radioopacidad para visualizarse en una radiografía simple. Y entonces se empezó a buscar la manera en que se colocaran sustancias que hiciesen visualizar esas estructuras, ¿bien? O sea, que las hicieran contrastar, ¿bien? Entonces, ya en los años 30, en 1939 ya se hizo la primera angiografía, con un catéter adaptado, un catéter uretral, se pasó por una vena y se logró hacer la primera cabografía, o sea, de la vena cava, inyectando un contraste yodado. Y entonces el uso de los contrastes ha sido creciente. Ha sido creciente, ha sido no ha dejado de crecer. Tan así que ustedes han visto que en las tomografías ya se usan las tomografías contrastadas. Bien, me van llevando hasta aquí. Entonces, un contraste es un fármaco que su utilidad es opacificar una estructura. Bien, eso es lo principal. Ahora, existen una serie de requisitos que hacen que el contraste sea ideal, ese contraste ideal, el idóneo, que no existe, porque los contrastes tienen efectos adversos. Pero bueno, se trata de que los contrastes se acerquen a estas condiciones. Primero, que sea lo más hidrosoluble posible, porque muchas veces se inyecta en sangre. Que sea inerte, o sea, que no reaccione con otras sustancias que circulan, que sea de baja viscosidad, que tenga una osmolalidad igual a la del plasma, que se excrete selectivamente, que sea seguro para la vida del paciente y que tenga un costo razonable. En medicina son importantes los costos. Hay medicamentos que muchas veces su costo constituye una gran limitante. Eso ustedes lo van a estudiar cuando estudien farmacología. Cuando estudien, me hablan de que un fármaco tiene que ser eficaz, efectivo y eficiente. La eficiencia de un fármaco tiene que ver con sus costos. Bien, entonces, el efecto principal de un contraste es opacificar las estructuras. Ese es su efecto. El efecto deseado. El resto de los efectos
que tiene un contraste en nuestro cuerpo se consideran como efectos adversos y colaterales. Miren, en la actualidad, todos los contrastes que se usan en radiología intravasculares o intracavitarios son yodados. Existen un grupo de contrastes que son los contrastes baritados que solamente se utilizan por vía oral o por vía rectal. De esos contrastes no vamos a hablar hoy, porque de eso se va a hablar cuando se estudie digestivo. El gadolinio junior se usa, las sales de gadolinio se usan en resonancia magnética, no se usan en radiología convencional, es en resonancia magnética. Los contrastes yodados, que son los que estoy hablando, son los que se utilizan en radiología y en tomografía. Bien, vas a ver que en ultrasonido se usan otros contrastes. Bien, bien, eso es importante. Bien, pero estamos hablando de radiología porque son los que más se usan. Ahora, los efectos adversos de los contrastes yodados principalmente están determinados por las características físicas y químicas del medio de contraste. La hiperosmolaridad, los contrastes que son muy hiperosmolares, la viscosidad y la hidrosolubilidad. Estas son las características físico-químicas que hacen que él tenga mayor efectos adversos. Bien, ahora, miren, aquí están clasificadas algunos de los efectos tóxicos de los contrastes radiológicos. Por supuesto, cuando yo digo contraste radiológico, estoy hablando de contrastes yodados. Bien, y vamos a ver por qué, cómo es el problema de estos contrastes, porque muchas de estas reacciones, una tienen que ver con aspectos del modo en que se usa, la dosis en que se usa, la cantidad que se administra, el estado del paciente. Entonces, de manera general, una de las reacciones más temidas de los contrastes yodados es la reacción alérgica, ¿bien? Que no es una reacción anafiláctica, se le llama reacción anafilactoide. ¿Por qué? Porque la verdadera reacción alérgica es mediado con IgE por inmunoglobulina E, y esta reacción anafilactoide no es mediada por IgE. Bien, aquí alguien publicó contrastes usados en tomografía en el grupo. Yo no sé quién es Gratidown. Cuando usado en tomografía, el contraste es hecho a base de yodo en examen de resonancia con soluciones compuestas de gadolinio. Ya, para la realización de su examen podrá ser necesaria la administración de medios de contraste yodado por vía oral o endovenosa. Pero esa foto que ustedes ven ahí, en esa imagen que alguien publicó en el grupo de imagenología ahora, es la imagen de un colon por enema. Fíjense que es una imagen de una radiografía posterior anterior del abdomen y lo que se refleja es el marco cólico del colon, del intestino grueso. Y el intestino grueso en una radiografía no se contrasta ni con yodo ni con gadolinio, se contrasta con enema varitado, sulfato de bario, bien, que se coloca mediante un enema. Bien, ¿quedó claro? Para que no surja esa duda. Bien, ¿quedó claro? Bien. ¿Quién es Gratidown? Es la señora Carla. ¿Quién es Gratidown? Carla Babaresco. Ya. Bien, ¿te entiendes? Entonces, eso es importante. Bien. ¿Quedó claro eso para que no vaya a surgir duda? O sea, el contraste que me sirve en radiología
no me sirve en resonancia y no me sirve en ultrasonido. Entonces, y depende, incluso no todos los contrastes, o sea, esto es complejo. El usar los contrastes puede ser peligroso. Y no es lo mismo un contraste yodado que yo voy a usar en una coronariografía que el que voy a usar en una mielografía o en una angiografía carotidia. Muchas veces hay que diluir, hay que ver las concentraciones, ¿entiendes? Y siempre hay que ver las recomendaciones del fabricante, bien, porque no todos los contrastes yodados son iguales. Vamos a ver las clasificaciones, bien. Bien, la realización de estudios contrastados es competencia del médico de imagenología, bien, del imagenologista, del especialista. No es competencia de médicos generales o de internistas, bien. Y siempre se tiene que seguir las recomendaciones del protocolo de la técnica, bien. Entonces hay que ser cuidadoso, no se puede, esto no es de que le voy a inyectar contraste y le voy a hacer una placa, no, hay una técnica, hay un protocolo que dice la cantidad que se debe inyectar, las precauciones, entonces eso es lo que se debe de cumplir. Y cada técnica de estudio tiene su protocolo de realización y usted tiene que cumplir eso, ¿bien? Si dice que lo que se pasa son 20 ml, son 20 ml, usted no tiene por qué pasar 50, ¿bien? Claro. Ahora, la reacción alérgica al contraste se le llama reacción anafilactoide. ¿Por qué? Porque si bien simula un cuadro alérgico con roncha, incluso puede producir un shock anafiláctico y edema de la glotis, y puede ser letal, puede producir la muerte, no es una reacción alérgica mediada por inmunoglobulina E. Por tanto, no podemos decir que es una reacción anafiláctica verdadera. Por eso se le llama anafilactoide. Bien, entonces, en el grado 1 va a estar el paciente que después del uso del contraste, sobre todo en la primera hora, puede presentar un cuadro de vómitos, náuseas, puede tener vómitos ya en mayor cantidad, puede tener fiebre o escalofrío. Esto es frecuente, los escalofríos por el contraste yodado, es frecuente. En el grado 3, el paciente hace un shock clínico, puede hacer broncoespasmo, laringoespasmo, edema de la glotis, pérdida de la conciencia, hipotensión o hipertensión, puede producir arritmias cardíacas, angioedema o edema pulmonar. Ya el grado 3 tiene mayor complicaciones. Bien, ahora, cuando el contraste yodado se utiliza en el aparato cardiovascular, o sea, por ejemplo, cuando se usa en una coronariografía, cuando se inyecta en las coronarias, puede producir eh, eh, efectos directos en el corazón. Primero que todo, efectos electrofisiológicos. Puede desencadenar arritmias ligeras, pero arritmias peligrosas. Puede producir parada cardíaca, puede producir bradiarritmia, cuadros de taquicardia. Miren, la fibrilación ventricular, que es un tipo de parada cardíaca, puede producir efectos hemodinámicos, o sea, efectos dentro de la condición física eh, del, del, de la función contráctil del corazón. O sea, puede producir depresión de la función sistólica, puede producir hipotensión por marcada vasodilatación. Bien. Una reacción tóxica temida de los contrastes yodados es que ellos son nefrotóxicos. O sea, ellos se eliminan por vía renal y al pasar por el riñón, pues pueden dañar la nefrona. Y pueden producir insuficiencia renal
o pueden producir empeoramiento de la función renal en los pacientes que ya tenían un daño renal previo. ¿Sí? Y pueden producir algunas reacciones, algunas reacciones triviales, algunas molestias, alguna náusea, algún vómito aislado, alguna sensación de calor, enrojecimiento. Y como son contrastes iodados, pueden producir alteraciones de la función tiroidea en los pacientes que tienen enfermedad tiroidea, sobre todo. Ahora, aquí hay una pregunta. La doctora Patricia Lima Frota de Silva decía, doctor, ¿cómo es determinada la cantidad de contraste? Mira, Patricia, eso ya está calculado. O sea, si usted un paciente, por ejemplo, le va a hacer una angiografía carotidia, el médico, el imagenologista, tiene un manual donde está descrita la técnica. Y en esa técnica de realización de una angiografía dice el tipo de contraste que debe usarse y la cantidad que debe usarse. Si se va a hacer una angiografía femoral, ¿entiende? Entonces la técnica dice, el protocolo dice la cantidad que se... O sea, son cantidades que ya están precalculadas para según la técnica. Bien, ya me entienden. No es lo mismo la cantidad de contraste que tú necesitas para hacer una aortografía que para hacer, digamos, una angiografía carotidia. No, no es igual. ¿Entiendes? Entonces, eso depende de la técnica, depende de cuál es la técnica. Entonces, eso ya está protocolizado. Ahí no, es como que tú me preguntes, doctor, ¿qué cantidad de paracetamol le tengo que dar a un niño de 10 años? No, yo tengo que decir, mira, eso hay que calcular el peso con la dosis del paciente. Así eso ya está protocolizado, bien, y eso está estandarizado. Hay técnica y uno tiene que cumplir eso. Porque si pasa algo malo y usted no lo cumplió, usted no cumplió el protocolo, usted usó un contraste que no era, usted usó la cantidad que no llevaba, usted no, entonces ya usted está incurriendo en impericia o en negligencia. Entonces, esto es competencia de, eh, de imagenologista, ¿ya? Ahora, como cuando se utilizan los contrastes iodados, puede haber este tipo de complicaciones y algunas de ellas pueden ser letales. Muchas veces estos contrastes se utilizan usando anestesia general y existe el requisito, sobre todo si son niños, que en el momento de realizar el estudio esté presente el especialista en anestesiología y reanimación. Claro, porque el médico imagenologista no está capacitado en el manejo de la vía aérea y en la reanimación cardiopulmonar o en el tratamiento de estas emergencias. Bien, o sea, donde usted vaya a usar contraste iodado, usted tiene que tener un respaldo de fármacos, carro de paro y personal calificado en reanimación cardiopulmonar. Ojo con esto, ¿claro? Bien, eso es importante. Bien, no podemos ponernos a estar innovando. Acuérdense que en medicina todo está inventado, todo está reglamentado, protocolizado, y los médicos lo que hacemos es cumplirlo. No podemos estar inventando, creando, innovando. Bien, bien. Sí, doctor. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguna duda? No, doctor, está bien. Doctor, yo tengo una pregunta.
Adelante, Doctor, una preguntita. ¿Vamos a estudiar estos temas del libro, adelante. del libro, del PDF que nos pasó, o nos va a pasar estas diapositivas también para que sirva de ayuda para Escuchen, estudiar del libro? escuchen. Sí. Escuchen. Las diapositivas yo las uso como un medio de guiarme en la clase. Usted tiene que estudiar por la clase del profesor y por el libro. Bien, 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 doctor, muy bien. bien. Gracias. Entonces, perfecto. Además, siempre, mira, siempre en cada clase, yo les voy a decir la bibliografía de cada tema, porque no todos los temas están en la misma bibliografía. Bien, claro. Este tema de contraste no tiene aspectos que están en el libro de radiología de imagen, en el, espérate que se lo tengo en el otro libro. Un momento, un momento. Miren, este libro yo pienso que todos lo deben adquirir. Es de esta editorial y es el llamado El Pedrosa. Este libro, yo solamente les pude pasar el tomo 2 porque el 1 no lo pude descargar. Bien, entonces el tema de contraste está en el capítulo, en el tema 1. Aquí ahorita lo estaba manejando, contrastes. Ya. Bien, y también en el Atlas que le pasé, habla algo de los contrastes yodados. Miren, aquí habla de los contrastes, de los tipos de complicaciones. Bien, aquí en la página 6, en el capítulo de introducción. Bien, bien, habla de los contrastes. Bien, entiende. Ahora, en la medida en que ustedes avancen en el estudio de la imageología, en la medida en que se avance las técnicas, entonces irán viendo, irán profundizando en los distintos usos de los contrastes. Hoy lo vamos a ver de manera general. Cuando, por ejemplo, estudiemos cardiovascular, cuando hablemos de coronariografía, ahí vamos a ver más específico. Cuando hablemos en neurología de angiografía carotidia, lo vamos a ver más específico. Cuando hablemos de renal y hablemos de la urografía descendente, los urogramas, vamos a ver más específico. Hoy es general. Bien. Bien, entonces continuamos. Ahora, los efectos adversos, ¿cómo ocurren? Desde el momento en que un contraste yodado se inyecta intravascular, ya él afecta a los eritrocitos. Los puede deformar y ellos se pueden agrupar. Este primer efecto es transitorio, pero también pueden afectar las células endoteliales, produciendo deshidratación de las mismas.
Y ya vimos que a nivel del corazón, pues pueden producir arritmia, disminución del gasto cardíaco. Y en el sistema nervioso, cuando se administra en el sistema nervioso, ya sea, por ejemplo, la angiografía carotidia o las mielografías o las ventriculografías, pueden producir cuadros de convulsión, desorientación o incluso la muerte cerebral. Bien. Ahora, un efecto que hay que tener en cuenta es la nefrotoxicidad. La nefrotoxicidad junto con la anafilaxia, junto con la reacción adversa, es la reacción más temida. ¿Por qué? Porque los contrastes son muy hiperosmolares, son muy cargados de sodio, sobre todo los que son más viejitos, los contrastes que son los más baraticos. Y esto sobrecarga mucho los túbulos y produce hipoxia y puede producir necrosis tubular y daña la función renal global. Bien. Entonces, existen factores de riesgo Existen efectos adversos. No, mándaselo tú. Existen efectos adversos factores de riesgo, disculpen, que hacen que aumente el riesgo de la nefrotoxicidad en el paciente que se usa un contraste iodado. Y uno de ellas es que el paciente ya tenga un daño renal previo. O sea, por eso, siempre a todo paciente que se le va a realizar un estudio radiológico, debe de hacerse un control previo de creatinina. Bien, debe de hacerse un control previo de creatinina. Si el paciente no tiene una creatinina previa normal, no le hacen el estudio, no se le hace. Si la creatinina está alta, no se le hace, porque ya eso habla de que hay un daño renal. Entonces puede ser que el paciente, esa función renal residual que tenga, se la termine de dañar y ya entonces pase directo a hemodiálisis. Bien, ahora los diabéticos. Mucho cuidado con los diabéticos. No significa de que el diabético no pueda hacerse un contraste iodado. Sí, sí puede. Bien, sí puede. Pero se tienen que tomar mayores precauciones. Otra es el volumen de contraste. O sea, hay estudios que necesitan más contraste iodado, otros necesitan menos cantidad. Entonces esto influye. Bien. Bien. Y la otra es el volumen arterial efectivo disminuido. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué significa esto? Los pacientes que tienen algún grado de deshidratación tienen mayor riesgo de nefrotoxicidad. Por eso existe el riesgo, existe la precaución siempre de que todo paciente, antes de realizarse un estudio contrastado, se hidrate bien. O sea, en el momento de la preparación le ponen una vía venosa, un suero con solución fisiológica y le pasan 200 o 300 ml a chorro, porque el paciente tiene que estar bien hidratado.
Bien, si el paciente va a hacerse el estudio deshidratado, pues eso incrementa el riesgo de nefrotoxicidad del contraste iodado. Por eso nos hidratan siempre bien en la preparación del estudio. Bien, ahora, existen una serie de medidas para prevenir la nefropatía por contraste. Primero, a todo paciente realizar la creatinina previa. Segundo, calcular el aclaramiento de creatinina en los casos de riesgo alto y moderado. Hay muchos pacientes, miren, hay muchos pacientes que tienen ya daño renal y que son descartados para realizar contraste iodado. Entonces, el médico debe de hacer otro estudio de imagen que no necesite contraste iodado. Y es lo que dice aquí en la 3. Y 48 horas antes de realizar el contraste iodado, se recomienda descontinuar, se recomienda suspender medicamentos que incrementan la nefrotoxicidad de los contrastes iodados, como los antiinflamatorios no esteroideos, la metformina que se usa en diabéticos y el dipiridamol. Miren, el dipiridamol es un fármaco que prácticamente ya está en desuso, pero los libros lo siguen, ya está en desuso. Se usó durante un tiempo como antiagregante plaquetario, pero ya después se descubrió que no servía para nada y está en desuso. Y se recomienda retirar los diuréticos y los IECA 24 horas antes. ¿Mm? Bien. Hidratar adecuadamente al paciente, más aún en los casos de alto riesgo, evitar el uso de los contrastes iónicos, ¿m? Y usar las cantidades estrictamente necesarias de contraste. Bien. Ahora, existe un accidente que puede pasar. ¿M? Existe que se extravase el contraste, o sea, que en el momento en que se está colocando, el contraste escape al espacio extravascular. ¿Mm? Bien, entonces esta lesión en el tejido perivascular es dolorosa. ¿Mm? Puede, en dependencia de la cantidad del contraste, si se pasa mucha cantidad, la lesión puede ser severa, ulcerar la piel, necrosar los tejidos blandos, o si se ocurre dentro de una vaina, puede producir un síndrome compartimental y compresión de estructuras vasculares. Generalmente, generalmente las lesiones de extravasación generalmente son ligeras y no requieren tratamiento médico, pero no está justificado que ocurra. Si esto ocurre, es por mala técnica. Bien, es por mala técnica del operador. Bien. Bueno, la reacción anafilactoide es lo que le estaba diciendo, ¿eh? No es una verdadera reacción alérgica porque no se ha demostrado antígeno-anticuerpo, o sea, no es mediada por IgE, pero sí se producen liberación de sustancias que son mediadores de la respuesta alérgica, como la histamina, las prostaglandinas. Principalmente ocurren en los contrastes iodados iónicos, que son los más antiguitos, los más antiguos, ¿bien? Y el tratamiento de una reacción alérgica en el paciente con contraste es igual al de una reacción alérgica corriente, o sea, adrenalina, antihistamínico, esteroide por vía endovenosa y mantener la vía aérea. Bien, o sea, se trata igual que una reacción alérgica, como si fuese una reacción alérgica a la penicilina. Se trata igual, bien, según la severidad, bien. Y todo paciente, les repito, todo paciente que se vaya a realizar un estudio con contraste iodado, debe el estudio ser realizado en condiciones en que exista el material, los fármacos y el personal calificado para tratar todas las reacciones adversas que puedan ocurrir por el uso de contraste iodado. Bien.
Ahora, recomendaciones para el uso de contraste iodado. Adecuado interrogatorio previo. Suspender la metformina previo. Bien. Condiciones y personal entrenado en RCP. Observar al paciente por lo menos 1 hora luego del estudio en que se usó el contraste. Manejo estrecho del paciente de alto riesgo. Conocer las particularidades del medio de contraste a usar. Siempre se debe leer el prospecto, porque no todos los contrastes son iguales. Hay diferencia entre los distintos fabricantes. Bien, y a veces los problemas han ocurrido por usar un contraste iodado y no mirar la peculiaridad pensando que era igual que el anterior, y no todos son idénticos. Uno de los contrastes iodados que más se utiliza es el llamado Ultravis. Ese es su nombre comercial. Es una solución inyectable, vienen viales de 50, 100, 200 y 500 ml. El Ultravis 300 contiene 623.40 miligramos de iopramida y el 370, 768 miligramos de iopramida. Entonces, solo se utiliza como medio diagnóstico. El 300 y el 360 es de uso intravascular y en cavidades corporales. El 360 especialmente para la angiocardiografía. Ahora, ni el 300 ni el 360 son indicados para uso intratecal. ¿Qué es lo que es uso intratecal? Y usarlo por función lumbar, o sea, inyectarlo en el espacio subaracnoideo, en las mielografías. Bien, bien. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Les traigo el ejemplo. Yo conozco el caso de un accidente donde se usó el Ultravis por vía intratecal y tuvo funestas consecuencias. Bien, pensando que como se usaba por otros lugares servía para eso. No, no, hay que ser muy cuidadoso. Esto es de manejo del imagenólogo, les estoy advirtiendo. Bien, un médico general no puede ponerse en esto. Incluso los cardiólogos, para usar cardiografía, tenemos que estar capacitados en intervencionismo coronario. Bien. Ahora, las precauciones que da el fabricante del Ultravis 300, hipersensibilidad que puede dar. Es mayor riesgo en los pacientes que han tenido reacción previa al contraste, en los pacientes asmáticos o en los que tienen antecedentes de alergia. Siempre se recomienda una observación mayor post proceder. Las neurológicas son más frecuentes cuando se hacen estudios, por supuesto, la angiografía cerebral o o un procedimiento del sistema nervioso central. Bien, el paciente tiene que estar bien hidratado y después para minimizar la nefrotoxicidad. Bien, son precauciones que está dando el fabricante, fíjense. Bien, la ansiedad. Dice aquí que los estados de ansiedad pueden aumentar el riesgo de los efectos colaterales. Por eso, muchas veces los médicos le indicamos al paciente una benzodiazepina la noche antes del estudio. Un diazepam, un alprazolam la noche antes del estudio. Bien, en la miastenia gravis, que es una enfermedad neuromuscular, pueden empeorar los síntomas. Y en los pacientes con enfermedad cardiovascular, cuando se utiliza en el aparato, en el corazón, puede desencadenar insuficiencia cardíaca y edema agudo de pulmón. Bien, o sea, se están dando cuenta que estos contrastes pueden, no son, como dicen ustedes en portugués, no es flor que se chera, ¿eh? Ahora, interacciones con la metformina. Se debe suspender la metformina para usar contrastes iodados por el riesgo de acidosis láctica. Bien, o sea, de acidosis con anión GAP. Ahora, factores de riesgo de fallo renal agudo por contraste. Esto medio que está medio repetido, pero es
lo que da el Ultravis. Aquí les estoy dando lo que da el fabricante del Ultravis. Daño renal previo, que el paciente esté deshidratado, que sea diabético, que tenga estas enfermedades, mieloma múltiple o una paraproteinemia, o que se usen dosis repetitivas o grandes de Ultravis. Bien. Contraindicaciones de los contrastes yodados. En el paciente que tiene hipersensibilidad al yodo, o sea, el paciente que es alérgico al yodo, no se debe usar. Y en el paciente que tiene un hipertiroidismo activo, bien, no se deben usar. Está contraindicado. Bien. Ahora, aquí miren cómo todo esto que les estoy dando son recomendaciones del fabricante para que ustedes vean cómo son medicamentos, son productos de uso delicado. ¿Eh? Uso y manipulación. El Ultravis debe ser llevado a temperatura corporal. No usar si aparece precipitado, cambios de color o el envase está defectuoso. Administrar cumpliendo normas de asepsia y antisepsia. Bien. Eso es en cuanto a los medios en radiología. Bien. Ahora, en ultrasonido, en ecografía. Bien. Bien. El contraste, el primer contraste que se usó es la propia solución salina 0,9%, o sea, el suero fisiológico. ¿Mm? Bien. El suero fisiológico, bien. Entonces, ese suero fisiológico, ¿qué se hace? Dos cosas. Se carga en una jeringuilla de 20 y se agita. Se agita, ¿eh? Y después se purga, se le bota el aire. Entonces, ¿qué pasa? Esa solución fisiológica que quedó en la jeringa se carga de microburbujas. Y entonces, esa solución fisiológica se inyecta y entonces las microburbujas son visibles en la ecografía, en la ultrasonografía. Bien, esa es una forma de producir la burbuja. Otra forma de producir la burbuja es usar una llave de 3 pasos. La llave de 3 pasos donde usted coloca así 2 jeringuillas en L. Entonces, usted insufla una, así usted la vacía una, vacía otra, vacía una, vacía otra. Entonces, ya después usted cierra una y pasa esa cantidad, esa solución fisiológica agitada. Siempre con la precaución de no inyectar aire. Bien. Bien. Ese es el medio diagnóstico más barato y más extendido en ecografía. Bien. Existen otros. Bien. Existen otros. Ahora, en resonancia, el principal contraste es las sales de gadolinio. El gadolinio es una sustancia química muy tóxica, pero si usa en forma de sales, en forma de quelato, tiene una toxicidad mínima, despreciable, ¿bien? Y ese es el contraste que se utiliza en resonancia magnética, el gadolinio, ¿bien? En tomografía se utilizan los mismos contrastes que en radiología convencional, ¿bien? Ahora, yo por aquí les quería mostrar algunos estudios contrastados. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguna duda? Yo tenía aquí un estudio de una angiografía coronaria. No. No. ¿Alguna duda?
Miren, esto que ven aquí es un estudio contrastado. Es un estudio contrastado de la aorta. Miren la aorta abdominal. Miren cómo se bifurca en las ilíacas. Bien, ilíacas comunes. Y más abajo se bifurcaría en la ilíaca interna, ilíaca externa. Pero, ¿qué llama la atención? Esto que ven aquí es una malformación renal. Este es el riñón. Este es el riñón derecho. Este es el izquierdo. Pero fíjense cómo ambos riñones por su polo inferior se encuentran unidos. Y esto es lo que se llama riñón en herradura. Bien. Y esta aorta se ve, miren aquí cómo se ve, miren, estas serían las suprarrenales, miren la arteria suprarrenal, estas serían las arterias renales. Bien. Bien, esta aorta es visible porque tiene inyectado un contraste iodado. Si no, ella no fuese visible. Bien. Bien, por acá tenemos otros estudios angiográficos. Yo tenía por aquí unas coronariografías. Porque ahora lo que veo aquí son esofagogramas. Y los esófagos, en urología. Vamos a ver ahí si yo me meto mal en una. Ajá. Yo entro mal y entro a donde yo tengo los exámenes. Ahí ese mismo debe entrar, doctor. Así damos una leída. Sí, ya me agarraron en eso. Se lo tengo yo con clave secreta. Miren, este estudio es un estudio coronal, un corte coronal del riñón. Este es el riñón. Este es el riñón. Y fíjense que lo que circula es un tumor del polo inferior del riñón. Bien. Y esta es la aorta. Esta es la aorta y esta es la arteria renal. Llama la atención que no está el riñón del otro lado. No está el riñón del otro lado. Llama la atención. Es que muchos de estos estudios yo no tengo datos clínicos. ¿Ven? La aorta se ve así, radio opaca, en este caso hiperdensa, porque esto es un corte coronal de tomografía por el contraste. Bien. Y por aquí yo tenía unas coronariografías. ¿Qué se hicieron esas coronariografías? Ajá. Miren, nosotros vamos a tener una clase específica para esto. Esto es una clase. Pero les voy a enseñar cómo se ve una angiografía Miren, los riñones, los uréteres, los riñones, los uréteres son órganos que no son radiopacos. No son radiopacos, ¿entiendes? Entonces, como sabemos que el contraste se elimina por vía renal, el contraste se inyecta en la vena y entonces se hacen una serie de radiografías de abdomen y se va viendo el paso del contraste por la vía urinaria. Miren, aquí fíjense cómo está dibujado la pelvis renal, la porción inicial del uréter
y miren cómo se dibujan los cálices. ¿Ven? Entonces, si seguimos viendo, miren, por ejemplo, este estudio, este es más o menos, mira, la técnica. Se inyecta el medio de contraste por una vena periférica y se realizan radiografías al minuto, a los 5 minutos, a los 10 y a los 15. ¿Ven? Esa es la técnica. Bien. La cantidad de contraste, por supuesto, viene especificada en la técnica según el paciente. Entonces, aquí, miren, este es el estudio hecho sin indicar sin el contraste. Esto es lo que se llama tracto urinario simple. Este es un control que se hace. Aquí, la primera radiografía cuando se inyecta el contraste. Fíjese cómo está reforzada la sombra de los riñones. Hay una mayor radiopacidad y cómo se dibujan los cálices, la pelvis y la porción inicial de los uretes. Bien, bien. Más tarde, ya los uretes están más llenos. Ahora, ya aquí, mire, se divisan bien los uréteres. ¿Ven? El uréter radiopaco. Y ya se comienza a ver una pequeña cantidad de contraste que está en vejiga. Y al final, en la última toma, ya miren cómo se visualiza la vejiga llena del contraste yodado. Bien, este estudio se utiliza en urología y es lo que se conoce como urograma descendente. Este otro que les voy a mostrar son las cistografías. Este estudio se pasa una sonda a la vejiga, se drena la orina residual que haya y se inyecta un contraste yodado y se toman vistas. Y se puede ver el contorno de la vejiga. Entonces, al final, cuando ya se terminan de hacer las vistas, se coloca al paciente de perfil y se manda a que orine con una chata. Y entonces, al liberar la orina, que en realidad es el contraste que está en la vejiga, se ve el lleno de la uretra. Y eso es lo que se llama, por eso este estudio se llama cistouretrografía retrógrada. Retrógrada porque se inyecta un contraste en flujo inverso. Bien, aquí están viendo contraste, uso de contraste ayudado. Bien. Bien. Ahora, yo por acá tengo otro estudio yodado en tórax, en angiografía. Miren, esta clase que les voy a buscar ahora, esta clase fue con la que yo gané la plaza de docente de imagenología. Fue con esta este slide. Y es una clase que, pero creo que no sé, no hablé de contraste. Ah, miren. Esta imagen que ven aquí, esta es una imagen de una tomografía a nivel del corazón donde se usó contraste. Se pasó un contraste por una vena y fíjense cómo, miren, esto que ven aquí es la aorta. Miren cómo se visualiza el tabique interatrial, el tabique interventricular, el ventrículo derecho, la aurícula derecha, la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Si yo no hubiese usado contraste, el área cardíaca no pudiese visualizarse las cavidades y los tabiques de una manera tan nítida. ¿Ven? Miren aquí, esta anterior. Miren aquí también. Aquí se usó contraste y miren cómo se visualizan bien ventrículo derecho, que siempre es anterior, y el izquierdo. Bien. Estos son ejemplos que les pongo, bien. Pero bueno, yo quería que vieran
Ajá. Ah, miren, aquí se ve, esta es una angiotomografía coronaria. ¿Eh? Miren cómo se visualiza aquí la coronaria derecha. Eso se ve así porque se inyectó un contraste yodado por vía endovenosa. ¿Eh? Pero no tengo imágenes. Ah, miren aquí. Este estudio que ven aquí es un estudio con sustracción digital. O sea, normalmente el contraste se debe ver radiopaco, o sea, se debe ver blanco. Pero en este caso que ustedes están viendo, ustedes lo están viendo al revés, ustedes están viendo el contraste negro, ¿no? Lo están viendo oscuro. Y eso es porque en angiografía existe una técnica que se llama sustracción digital y es para optimizar la imagen. Esto que ven aquí, miren, esto que se ve aquí es la punta del catéter. ¿Mm? Miren, esa es la punta del catéter que está intubando el óseo de la coronaria izquierda. Esta es la coronaria izquierda que se divide en la descendente anterior y en la circunfleja. Entonces, fíjense cómo aquí había una estenosis, o sea, había un defecto de llene. El contraste no me llenaba el vaso, había una estrechez. Y esto es, fíjense cómo el mismo vaso ya no tiene la estenosis. Eso es porque aquí ya le hicieron un proceder de angioplastia. Bien, bien. Entonces, con esto, ustedes ya pueden tener un tamaño de la utilidad que tienen los contrastes yodados en, en radiología. Y eso es lo que correspondería a la clase de hoy. Bien. ¿Alguna duda? No, a ver, mira, espérate. Aquí está interesante, Gratidown, que todavía no. Gratidown pregunta si en el PET scan se usa contraste. Mira, el PET significa tomografía por emisión de positrones. Las tomografías por emisión de positrones forman parte de los estudios nucleares de la llamada medicina nuclear. En medicina nuclear propiamente no se usan contrastes, se usan radiofármacos. ¿Ya? Entonces son radiofármacos. Entonces es lo que se usan, son radiofármacos, ¿entiendes? O sea, son fármacos radiológicamente marcados y que una gamma cámara detecta. ¿Entiendes? Serían radiofármacos, o sea, contrastes radioactivos. Vaya, para llamarlo de una forma, ¿bien? Bien. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguna duda? Ninguna duda, doctor. Muchas gracias. Perfecto, bueno, entonces, nos vemos entonces cuando el martes, ¿bien? ¿El martes que cae? Sí, El doctor. martes cae 14. Nos vemos el martes a las 18:30, ¿no? Martes 18:30, ¿no? Sí, doctor. Bien. Entonces, escuchen, si alguien consigue
Si alguien consigue descargar este libro, el tomo 2, por favor lo comparta en el grupo. Bien. Diagnóstico por imagen, compendio de radiología clínica del doctor César Pedrosa. Bien, porque yo les pasé el primer día en la carpeta el tomo 2, pero falta el 1, ¿ya? Digital, él está dividido. Bien. Bien, entonces, muchas gracias. Pueden ir saliendo. Muchas gracias. Chao, chao. Hasta luego, doctor. Gracias, que tengan buenas noches.